Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, muy buenas tardes a Entre Empresarios, una vez más transmitiendo desde el canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, todos los lunes aquí en este espacio, buen provecho, hablando de temas empresariales con nuestros invitados, emprendedores, empresarios, gente consolidada, ya sea en el mercado mexicano o en el mercado mexicano y en otros mercados. Como cada lunes también aprovecho para saludar a mi querido Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te va? Mi querido Luis Octavio, muy bien, gracias a Dios. Afortunadamente ya de regreso aquí en este gran programa y pues dándole la bienvenida a grandes invitados y seguro, porque hoy ya vamos a hablar de seguridad, con grandes temas interesantes para ustedes. Te veo con mucha confianza, con mucha seguridad. No te había visto en las últimas semanas. Estuve tranquilo porque al final del día me bien acompañaron socios de Garrido Licona, Fidel, Toño García, a quien les mando por supuesto un fuerte abrazo. Y me da mucho gusto escucharte, mi querido Salvador, que estás seguro, porque el tema del día de hoy tiene todo que ver con esto y como siempre, ¿qué crees? ¿Qué creen? Nuestra producción nos preparó una cápsula que vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Gabriel Hernández, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de La Salle. Además, cuenta con un doctorado en Administración por el Centro Cultural Universitario Nueva Vizcaya. Actualmente es el CEO de Armoring Group, empresa 100% mexicana enfocada en la industria de la protección y la seguridad, encargándose de la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de materias primas para la industria del blindaje corporal, automotriz, marítimo y de aeronaves. Acompáñanos a conocer más sobre nuestro invitado. Bien, queridos y queridas, además haciendo su aparición por obra de arte de magia, mi querido Gabriel Hernández Vaca, CEO, socio fundador para Armoring Group. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido, muy contento de que me reciban por acá. Muchas gracias por darte la bien. vuelta entre empresarios. Bueno, y además Estimado. debo destacar que además de ser un gran amigo, es mi compadre. Ah, bueno. Es mi compadre. Por eso estás tan Gracias. seguro entonces. Sí, la verdad es que me siento muy seguro y justo precisamente me siento seguro porque él me ha asesorado y me ha brindado protección en algunos proyectos en donde él es experto en esa materia. Claro, porque esto ya no nada más hablemos, a ver, estamos hablando de seguridad llevada a lo tangible, a lo físico. Ya nos platicarás más con mayor detalle, mi querido Gabriel. ¿Qué te parece si arrancamos poniendo a nuestra audiencia en contexto sobre Gabriel Hernández Vaca? ¿Eres nacido en dónde? Platícanos un poco del contexto tuyo propiamente. Claro que sí, con mucho gusto, reiterándoles, agradeciéndoles la invitación. Soy su servidor Gabriel Hernández Vaca, de la Ciudad de México, orgulloso chilango. Vamos ahí. Aquí soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de La Salle, de ahí he hecho un par de especialidades en mercadotecnia, en marcas de lujo, tengo un doctorado en Administración y pues feliz de que nos dedicamos a salvar vidas. Oye, ¿cómo es que un marketinero, alguien que está metido en la parte de administración, muy de negocios, que esto no va divorciado, al final del día todos los caminos llevan al negocio, pero cómo es que nace esta pasión por la parte de seguridad y ya nos platicarás a qué nivel hablamos de seguridad? ¿Cómo es que te llama la atención este medio? Fíjate que fue un tema de desarrollo familiar, originalmente fue un tema de desarrollo familiar. La parte de la familia hace muchos años, más de 20 años, tomó la decisión de poner una primer fábrica de chalecos antibalas, de las primeras fábricas en México. Me invitaron a colaborar con ellos y bueno, de ahí vino lo que esa parte de los chalecos antibalas nos llevó a profundizarnos en materia de seguridad en las diferentes ramas de seguridad. Ok. ¿Esto más o menos en qué época fue? Pues fíjate que esto fue más o menos, sí, en el sexenio de Fox, Ok. fue en el sexenio El 2000. de Fox. Los 2000, ¿no? Del Entonces 2000 a vamos más- 2006 en que esa fue cuando se brecha. exactamente, ya se empezó a profesionalizar mucho más las corporaciones policíacas en México, los policías, el ejército empezó a usar en la mayoría de elementos chalecos antibalas. Ok. Dime una cosa, yo de bote pronto vinculo a esta industria con productos traídos desde el extranjero. ¿Es así o también hay una generación del producto nacional? Nosotros somos industria nacional, nosotros fabricamos. De hecho, el momento en el que se pone esta fábrica como la de parte de mi familia que se fundó en México, de la misma manera se empezó a generar industria nacional y es un referente a nivel internacional. Debemos de estar orgullosos. En el caso de chalecos antibalas, a nivel Latinoamérica, las empresas mexicanas tienen un liderazgo importante.
e incluso algunos tenemos incursión en Europa. En el caso de coches blindados, el segundo mercado más grande del mundo es el mercado mexicano. Primero es Brasil, luego es México, después Estados Unidos, pero en un constante crecimiento, desgraciadamente por las circunstancias que se viven. Pero bueno, alguien tiene que tener la solución y pues principalmente, ¿no? Salvar vidas, proteger a quienes nos protegen, ¿no? Sí, que ahorita acabas de comentar, Gabriel, una situación que es una realidad. Generalmente el producto en los inicios, me imagino, que era un producto destinado a, pues, a lo que sería policía o gente dedicada a la protección de algunas personas y que por obvias razones tenían que utilizar esto, o incluso a alguna armada o ejército, ya sea en México o en el extranjero. Pero esto desafortunadamente pues, se ha extendido a otros mercados, como es el tema personal. En el caso del tema personal, yo como persona, si quisiera salvar mi vida, porque de eso se trata precisamente el producto que tú tienes, ¿qué es lo que tú me puedes ofrecer, o en este caso tu empresa nos puede ofrecer? Hemos tenido que desarrollar en este tiempo diferentes productos que precisamente ya no limitan la participación solo de nuestros productos en el mercado público o en el mercado del personal armado, ¿no? Entonces sí existen productos, existen chalecos de uso interior, existen chalecos tipo sport que te puedes poner sobre la camisa y que no se va a notar. Claro. Y bueno, dependiendo el riesgo de la persona, pueden ir otro tipo de accesorios. Hay portafolios blindados, mantas antibalas, mantas antibombas, o la necesidad de traer inclusive un vehículo blindado. ¿Cómo es una manta antibombas? Yo jamás lo había escuchado. ¿No lo habías escuchado? No. Fíjate, las mantas antibombas, su objetivo es pues poder retener los fragmentos de un objeto sospechoso en caso de que se vea que este objeto puede tener alguna amenaza, ¿no? Entonces se coloca sobre el objeto. Es una capacitación básica la que deben de tener las personas que normalmente son los de seguridad o alguna corporación policíaca. Y ya en caso de que sí se confirme la sospecha de que es un explosivo, tiene que llegar un equipo antibombas a desactivar la amenaza, ¿no? Ok. Hay productos similares que son antibalas y entonces tú extiendes literalmente como una manta, que en caso de que sea una personalidad, un funcionario público de alto nivel, un político o un empresario que tiene riesgo de un atentado, pues pueden cubrirlo con la manta, ¿no? Mantas que miden 1.60 por 1.40, o sea, dan buen margen de cobertura, es un escudo balístico, ¿no? Flexible. Oye, nos hablabas que el negocio comienza con el tema de los chalecos y de repente ya caímos a las mantas antibombas, dimos un salto por el blindaje, exacto. Quiero regresarme algunos pasos hacia atrás, porque yo empiezo a leer entre líneas que hubo un proceso de innovación en cuanto a la diversificación de los productos. ¿Cómo se da este cambio o cómo fue que empezaron a encontrar diversas soluciones y no solamente se concentraron en el chaleco antibalas? Fíjate que te podría decir que somos prácticamente la única empresa en México que tiene esta característica, no es lo más usual. Nosotros hemos ido incursionando en varios mercados, pues por estrategias empresariales incluso. La realidad es que los chalecos antibalas, hablando como esas prendas de protección balística, en sus volúmenes más altos, independientemente, como bien me decía Salvador, preguntaba sobre las prendas que pueden utilizar los sectores naturales, ¿no? Los naturales y los especializados. Y los especializados, independientemente de esto, la realidad es que el gran presupuesto es hacia mercado gobierno. Okay. Entonces, ¿qué nos fue pasando? Al final, el municipio, el Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, tienen esta necesidad. Por medio de sus licitaciones públicas, podemos participar, nos metemos a comprar, participamos en los procesos y pues tenemos la bendición de ganar algunos procesos y nuestra competencia gana otros. Sin embargo, estamos sujetos para ese mercado en el cual también incursionamos en cascos balísticos. Somos la única fábrica de cascos balísticos en México. En México hay dos, una de la Secretaría de la Defensa Nacional y la nuestra. Y nosotros, en colaboración con un distribuidor, montamos con un socio estratégico, montamos la del Ejército. Okay. Y tenemos la nuestra propia que tiene ahorita ya ha estado incluso exportando esa fábrica de cascos. Pero al final seguíamos en lo mismo. Chalecos, gobierno. Placas, gobierno. Cascos, gobierno.
pero Iban de la mano con lo íbamos- que ellos les especificaban que necesitaban. con lo que te especifican y más que nada con el ejercicio de los presupuestos. Ah, Entonces, el ejercicio del presupuesto para este tipo de productos, por nuestra experiencia de todos estos años, es a partir del segundo semestre del año, ¿no? Entonces, el primer semestre te dedicas a sembrar, pero nada, o sea, la Nada de caja no cosecha, suena, ¿no? sí. Entonces, digo, ya el mercado de las prendas y todo activado, desarrollado, pero finalmente es un reto financiero importante mantener la empresa de esa manera, ¿no? ¿Qué se logra? Sin embargo, el giro a meternos de una manera fuerte al tema de autos blindados, que hay aparte blindadoras muy reconocidas en el mercado nacional. Ahí sí ya les llevaban ventaja a varias empresas. Nos llevaban ventaja varias empresas. Nosotros somos un jugador un poco más nuevo en ese sector. Pero bueno, que hemos entrado en toda la parte que ahí lo que me comentabas, qué haces tú como administrador y un poco como mercadólogo Ajá. en este segmento. Pues precisamente en el blindaje de vehículos tenemos varias líneas de negocio, que es la línea o la que es de autos de uso civil, Ajá. o la línea de defensa, que es para militares, para los militares o los policías, la línea de traslado de valores, cash advance, o de traslado de mercancías, que ahorita es un tema que nos podría llevar varios programas, el robo a transporte, digo, yo sé que ese no es un programa de seguridad, pero es un tema muy sensible actualmente a la economía. Y en la parte, pues es una parte la que te da como más prestigio y más proyección, es la parte de los vehículos de lujo. Okay. Y un vehículo de uso civil blindado, pues definitivamente es un producto de lujo. Entonces tuve la oportunidad de incluso estudiar este posgrado especializado en venta de productos de lujo, que pues me ha permitido también transmitirlo a su vez a la empresa, a los colaboradores, a la estrategia, pues para dar una buena atención. La realidad es que el mercado de la seguridad en México ha sido tan natural que precisamente, sin criticar a mi competencia, pero es tan natural y tan noble que no necesitas mucho moverte. Caes en tu especialidad y ahí sigues, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustan los retos, cada día estamos innovando en desarrollar incluso algunas cuestiones en México de las materias primas que no se desarrollaban, de la mano de algunos proveedores, pero ya nos estamos metiendo un paso adelante. ¿Por qué? Porque, pues, la verdad es que es hacer la plataforma de negocio mucho más autosuficiente, mucho más autosustentable, pues con un desarrollo a largo plazo. La realidad es que también los tipos de amenazas cambiarán, cómo vamos hacia eso. También tenemos áreas de tecnología, que es importante. Entonces, pues bueno, esa ha sido nuestra labor. Fíjate que, Octavio, Gabriel, acabas de dar una lección, porque en muchas ocasiones se dice que el empresario nace, pero también, si bien es cierto nace, también se hace. Y esto que comentas es precisamente esto que estoy señalando. Tú eres empresario, pero no basta con serlo, hay que prepararse. Y esa preparación de haber estudiado una carrera universitaria, de tener obviamente el tema de una maestría, doctorados, mercadotecnia, etcétera, te ha permitido primero identificar temporalidad de mercado para vender tu producto. Administración financiera, o sea, el tema de flujos de efectivo, necesidades, costos, ingresos, que son indispensables cuidar en tu negocio. Leer los indicadores. Leer los indicadores. Y bueno, eso es lo que ha permitido que obviamente tu empresa, que ha tenido un éxito rotundo, pues destaque sobre las demás. Y si eso le adicionas el tema de innovación y el tema de decir, oye, yo no puedo estar quieto, el mercado está bien, estoy creciendo, pero pues, hay otras oportunidades, Claro. visión que debe tener el empresario, pues se conjuga perfectamente para que un negocio y un empresario sea exitoso, Gabriel. Y pues ahí Gracias, sí déjame Salvador. decirte que te felicito, compadre, porque yo he sido testigo de esa situación, de De ese esa evolución. crecimiento. Hemos tenido precisamente pláticas y afortunadamente he tenido el gusto de platicar, dialogar y de aprender de mi querido compadre también. Al revés, agradecido. Oye, fíjate que dentro de también esto que nos compartes, hay algo que me llama mucho la atención. Y me voy a salir un poco del medio, propiamente del tema de seguridad, pero que va vinculado, y lo dijiste de una manera muy sutil, y me gustaría que nos cuentes un poco más. Hablaste de que te especializaste en un mercado de alto valor y la manera en cómo moverte a través de ese mercado de alto valor. Y lo saco a tema porque muchas veces, seguramente nuestra audiencia se ha encontrado con estas barreras mentales
donde dices, es que tengo un producto, pero es muy caro, no me lo van a comprar. O sea, no puedo salir y ofrecerlo así y esperar que se mueva. Pero negocios como el tuyo dan muestra, dan fe de que esto es un paradigma que hay que romper. ¿Qué destacarías como estos guiños importantes que podrías compartirnos y con base en tu aprendizaje para poder romperlos, para poder ir más allá cuando tienes un producto al que de pronto puedes pensar que no tiene mucho futuro, pero ¿qué tendrías que hacer con este producto para encontrarle su camino? Sí, claro, Octavio. La realidad es que el análisis del mercado, el tener ubicado y sectorizado tu mercado es la prioridad, es lo que debes de tener, hacia quién vas y qué necesidad vas a cubrir, ¿no? La pirámide de Maslow, Claro. nos establece cuáles son las necesidades y yo estoy cubriendo actualmente una de las necesidades, que es la de seguridad. Sin embargo, bueno, también el vehículo blindado en México ha sido un producto que se transmite como un producto de lujo, el que puede llegar a un lugar en un vehículo blindado, ya no solo que es que su vehículo es de tal o cual marca, sino que adicional es blindado y si adicional trae escoltas, y eso te da estatus. Esa es una realidad, es nuestra realidad nacional. Hay países, en Europa no se necesita eso, ¿no? Pero aquí sí es una necesidad y es parte. Entonces, ¿cómo llegas a ese mercado? ¿Cómo satisfaces esa necesidad, ¿no? Entonces, obviamente van de la mano el tema de la percepción, mucho es la percepción, tanto la percepción por un lado de inseguridad que hay para saber que se requiere ese producto, Claro. y que cualquiera podríamos decir, si nos dieran la opción en la generalidad y nos dijeran, oye Octavio, te regalo un vehículo blindado, pues probablemente me dirías, bueno, yo sé que puede tener consecuencias, que también hay muchos mitos, que si gasta más gasolina, que si es más pesado, que si puede pasar. Tiene mayor desgaste Tiene el mayor vehículo. desgaste. La realidad es que son bastantes mitos, los blindajes ahora son mucho más ligeros, claro que es una modificación un vehículo, por supuesto, pero la verdad hay una mano de obra y un desarrollo tecnológico de blindaje en México de nosotros y de la competencia impresionante, a tal grado que hay marcas alemanas que fabrican sus coches en Alemania y los mandan a blindar a su blindador en México y luego los mandan a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, la verdad es una industria que se ha desarrollado y bueno, que también tiene un crecimiento muy grande. Hace 10 años tuve la oportunidad de estar, o 10 años un poco más, en un evento que damos cada año a Las Vegas, es el SHOT Show, es un evento de armas, mercado, es el evento más grande del mundo de armas. Pero bueno, hay algunos proveedores nuestros de materiales, de materias primas balísticas, pues van ahí, nos invitan a cenas, hay conferencias, y la que era la presidenta de una transnacional en aquella época nos decía, vayan hacia la violencia urbana. O sea, la violencia urbana va a empezar a crecer de una manera fuerte a nivel global. No solo hablando de los países del tercer mundo, claro, sino viene a nivel global por temas migratorios. Y la realidad es que así fue. Sin embargo, ya nos dijo, no piensen en lo militar, y ahí se equivocó porque otra vez se destrabó el tema militar, ¿no? Ahora con lo que ha pasado en Ucrania y en la región del Oriente Medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, es eso, ¿no? O sea, saber, como bien dices, en el caso de un vehículo blindado, pues es una inversión importante la que se tiene que realizar. Es una modificación a tu coche que le tienes que hacer. Y que, bueno, hay gente que está dispuesto a pagarlo. Y pues, eso. ¿Cómo llegas a eso, no? ¿Cómo llegas? Claro, cubres esta necesidad. Mucha gente que desgraciadamente ha vivido un atentado, o tal vez ni un atentado, un riesgo de un asalto, de un secuestro, pues a su vez, pues sí entra esta sensación de decir, sí puede pasar, mejor me cubro. También es muy de la mano como los seguros, ¿no? Más vale tenerlo y no usarlo que usarlo y no tenerlo, ¿no? De acuerdo. Sí, ahora para sentirte seguro, me imagino que, bueno, se elaboran los chalecos, pero cualquier empresa puede elaborar el chaleco, o necesitas alguna certificación que avale que tu chaleco efectivamente es efectivo, o que tu sistema de blindaje o pues los productos que tú tienes efectivamente cumplen con una serie de normas, ¿sí?, de calidad. Sí, la realidad es que sí hay, probablemente consiguiendo los materiales y todo, alguien podría decir, yo puedo fabricar un chaleco. De hecho, te metes a YouTube y hay hasta tutoriales cómo hacer tu propio chaleco antibalas. Digo, la realidad es que sí, no son productos que estén en el mercado convencional, vayas a una tienda y lo compres, los materiales. Sin embargo, igual que un auto blindado, sí hay que tener
cumplir varios requisitos, tanto legales como técnicos, para poder fabricar estos productos. Hay que estar dados de alta ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, ante la Secretaría de Seguridad a nivel local, en donde estén tus instalaciones o tus oficinas comerciales. Tienes que tener tus sistemas de gestión de calidad vigentes. Aparte, por la responsabilidad que esto implica. Si yo fabrico floreros y el florero sale de mala calidad, pues el cliente, en el momento en el que lo vea, pues no lo comprará y percibirá que ese florero no es el adecuado. Pero si un chaleco antibalas, un coche blindado no funciona, pues se van a dar cuenta el día que le den un balazo y no lo paren, ¿no? Entonces sí es una situación Pero ni se va a dar cuenta. muy grave. Bueno, ni se va a dar es cuenta, lo peor, ¿no? que ese O es ni por se va a eso. dar cuenta. Yo creo que ese es el tema, que es indispensable, que en el caso de la compra de estos productos, pues haya esta certificación, que imagino es lo que cumple todo lo que son tus productos y estas empresas que tienen esta actividad. Es correcto. En el caso de como norma internacional en la que nos regimos la mayoría en México, hay varias normas, ¿no? Bueno, hay una norma oficial mexicana, tanto para chalecos, hay para usuarios de chalecos, hay norma oficial mexicana para vehículos blindados, pero el Instituto de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica se ha dado a la tarea de hacer unas normas muy bien detalladas, muy bien estructuradas, que garantizan la vida de los usuarios de los diferentes chalecos, de los diferentes productos. Incluso en algunos productos tiene página de internet donde publica qué empresa y qué productos están autorizados por ellos para su venta. Y también no todos los productos, no existe para todos los productos, esto es solo para chalecos antibalas y placas balísticas, pero el instituto autoriza a algunos laboratorios ubicados en Estados Unidos a que realicen pruebas de estos productos, y a nosotros como fabricantes, independientemente de las pruebas internas que hacemos, que nosotros tenemos laboratorio balístico donde realizamos las pruebas, independientemente de eso, hay un tercero que no solo yo me evalúo diciendo mis productos sí sirven, hay un tercero internacional que valida la calidad de mis productos. Sí. Oye, Gabriel, ¿cuál ha sido, desde tu perspectiva como empresario en este negocio y empresa que tú formaste, cuál ha sido el problema o el reto más complejo que has enfrentado y cómo lo solucionaste? Híjole, a veces los retos han sido administrativos y legales con la autoridad, sí han sido retos importantes. El tema a veces de poder, en el momento de arrancar, de poder tener estos permisos que te decía, pero entonces la autoridad te dice, te otorgo los permisos hasta que estás operando, pero si operas antes te puedo clausurar, ¿no? Entonces ese tipo ha sido uno de los retos más difíciles, la realidad. La verdad, el tema laboral ha sido un tema complicado, pero bueno, también ha sido un tema de estructura de la organización, de la gente que dirige conmigo, de mi socio, con quien dirigimos la empresa, cómo hemos integrado un equipo mucho más fortalecido en la parte de recursos humanos, en la parte de finanzas, en mercadotecnia, que nos iba ayudando, ¿no? Al final, uno no puede hacer las cosas solo, ¿no? Le vas dando estructura al negocio y lo vas profesionalizando. Eso ya me sonó a ping-pong de negocios, ¿eh? Eso Salvador es ping-pong de Garrido. negocios. ¿Y por qué no aprovechamos, Me Octavio? parece excelente, nos quedan 2 minutos rápidamente. Esta pregunta que tú, Salvador, le llamamos ping-pong de negocios. Son preguntas buscando una respuesta lo más concreta posible. El día que profesionalmente te ha resultado más gratificante, el día con mayor satisfacción, con más alegría. Yo creo obtener las certificaciones de Estados Unidos. Güey, que me imagino no debe ser poca cosa. Muy difíciles. Y obviando que este contexto es como de lo complicado, pero ¿hay algún día que recuerdes también como el más difícil, el más duro? El día más duro. Un día que no tienes para pagar la nómina y que te entra un pago por gracia divina. Un pago que tenías, que no salía y no había para pagar la nómina, y ese día entra el pago y se resuelve, ¿no? Dios es el día más Dios sufrido y el Dios más es grande. Dios es grande. Dios aprieta, pero no ahorca. Oye, mi querido Gabriel, si tuviéramos que definir en una palabra a Gabriel Hernández Baca, esa palabra sería... Amigo. Ay, qué bonito. Es cierto, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Sí, soy testigo de que Gabriel es un excelente empresario, pero yo te diría que sobre todo es un gran amigo, es una gran persona, siempre tiene la vocación de dar, de aportar, sin nada a cambio. El tema es ver esa situación de ser amable, ser amigo y excelente anfitrión, ¿eh?
No, igual que lo aprendí de ti, No, compadre, hombre. lo aprendí de ti. Bueno, yo los dejo solos aquí a los caballeros. Gabriel Hernández Vaca, CEO de Harmony Octavio, Group. Muchísimas muchas gracias gracias por por tu habernos tiempo. acompañado. Al contrario, Gracias gracias por a ti. invitarnos. Gracias a ti, eres un caballero, te lo agradezco mucho. Gabriel, gracias, Compadre. compa. Queridas y Gracias, queridos, gracias. nosotros vamos a hacer Gracias. una brevísima pausa y regresamos a este espacio titulado Entre Empresarios. No se nos muevan, ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Eduardo Baños, destacado economista, con una sólida formación académica en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Con más de 14 años de experiencia profesional, en la actualidad, Eduardo se destaca como socio director del área de precios de transferencia en Garrido Licona. A lo largo de su trayectoria, ha asesorado empresas en una amplia gama de industrias, desde hidrocarburos y energéticos hasta servicios financieros y farmacéuticos. Su experiencia abarca tanto el ámbito nacional como internacional. También nos acompaña Gilberto Ceballos, socio director líder de la región noroeste en Garrido Licona. Con más de 31 años de experiencia en impuestos corporativos, es especialista en temas fiscales, corporativos, así como de nómina, principalmente centrándose en grupos globales de la industria maquiladora y manufacturera, minería, retail, entre otros. Ha participado como asesor en temas fiscales y de negocio, que van desde reestructuras corporativas y mejoras en procesos de cumplimiento fiscal. Acompáñanos a hablar con nuestros expertos. Queridas y queridos, bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios. Agradecemos por supuesto a Gabriel Hernández Vaca, quien estuvo con nosotros en el bloque anterior platicando sobre el tema de seguridad. Y digamos que dimos un guiño, mi querido Salvador, sobre manufactura, en este caso enfocado a temas de seguridad, pero el tema que traemos para este segundo bloque tiene mucho vínculo. ¿Cómo es eso, querido? ¿Cómo es eso? Así es, mi querido Octavio. Hoy la manufactura y en nuestro país esta actividad ha tenido una gran relevancia, ha tenido un gran crecimiento. A nivel global se habla del concepto de nearshoring que comentamos previo a esta plática y a este programa. Pues no es un concepto nuevo, pero se está extendiendo y se está viendo beneficiado nuestro país porque muchas empresas se están invirtiendo en México. Y particularmente cuando hablamos de manufactura, hay un sector empresarial muy importante que es el de las maquilas. Y para hablar de maquilas y para hablar de este concepto y para desarrollar esta situación que es relevante en el país, Trajiste a dos gallos. Pues, a dos gallos y sobre todo a dos amigos. Déjame decirte que uno de ellos, y sí le tengo un gran cariño, a mi amigo de infancia prácticamente, ¡Vámonos! de universidad, a Gilberto Ceballos, que es experto en materia fiscal, especializado en el régimen de maquila y manufactura. Gilberto, bienvenido. Gracias, Salvador, por tan cálida bienvenida. Un placer estar con ustedes hoy. Y bueno, también a otro gran amigo, socio, al igual que Gilberto, de Garrido Licona, Eduardo Baños, que también hemos tenido la oportunidad de convivir, coincidir y por qué no disfrutar de la vida en Garrido Licona, discutiendo temas técnicos. Y en esta materia de maquila, el tema económico y de precios de transferencia es vital. Eduardo, bienvenido. Gracias, Sal. Un gusto estar aquí con ustedes. Octavio, Sal, gracias por la invitación. Muy bien, pues qué gusto tenerlos con nosotros, Gilberto. Bienvenido por primera vez a este espacio. Esperamos la primera de muchas. En el caso de Eduardo, pues ya un conocido y sobre todo esta materia que bien decías y lo hemos traído para hablar temas de nearshoring, pero de otros también en lo general. ¿Y qué les parece si arrancamos por definir conceptos? Porque hablaste de manufactura, pero lo estacionaste en maquila. Sí. ¿Cómo tendríamos que entender este concepto de maquila? ¿Qué es la maquila, queridos? Mira, la maquila es un modelo, ¿sí?, de hacer negocios en el ramo de la manufactura, en donde, digamos, tradicionalmente los inversionistas extranjeros que quieren manufacturar un cierto producto bajo ciertas circunstancias, en donde pues ellos son los dueños de la marca, del diseño, Todo de el toda la know-how. cuestión, el know-how,
pues invierten y van a un país que tiene una buena mano de obra, capacitada, con buenas capacidades, etcétera. Una posición geográfica privilegiada. Hoy una posición geográfica privilegiada con este cambio en las cadenas que hay de suministro y que es de lo que estamos hablando hoy del nearshoring justamente, en donde vienen y contratan servicios, ¿verdad?, a través de empresas maquiladoras que reciben la maquinaria, reciben los inventarios para manufacturarlos y luego retornarlos al extranjero, exportarlos a través de una serie de estímulos que hay en materia de comercio exterior, en materia fiscal, en materia del IVA, cuestiones técnicas que hacen que se estimule este sector, que pues genera muchísimos empleos en nuestro país, es uno de los principales motores de la inversión extranjera hoy en día, y lo que viene, Octavio, que me parece que es algo que hay que destacar, ¿no? Lo que está sucediendo y lo que además se vislumbra, mi querido Lalo, porque dicho sea de paso, Salvador, Lalo, Gilberto, recién comentaba Gabriel un ejemplo en el caso de autos extranjeros, europeos, y para efectos de seguridad regresan a México, tienen un tratamiento y desde México salen a distintas partes del mundo. Entonces, Lalo, desde tu perspectiva, este proceso de maquila, ¿por qué cobra relevancia también hoy día? Sí, mira, no es nuevo el tema de la industria maquiladora en México. De hecho, todos hemos escuchado a lo largo de los años que en la frontera se están estableciendo muchas industrias manufactureras, maquiladoras. Ahora en el Bajío también, en la zona de Querétaro y los alrededores también hay varias maquiladoras. Y mencionaba Gil algo bien importante, la cercanía geográfica y la mano de obra barata ha sido algo fundamental para que México sea atractivo, sobre todo para Estados Unidos, pero hay muchos otros países, España, Japón, que tienen maquilas aquí en México y que se manufacturan productos para, esto es algo importante que hay que mencionar, para retornarlos al país de donde están siendo contratados. Algo también relevante son las industrias en las cuales están enfocadas estas maquiladoras. Hay de todo, pero las principales siempre han sido, ya saben, la famosa industria automotriz, Claro. la textil, electrónicos, incluso aeroespacial. Entonces se han ido aumentando varias industrias, incluso farmacéuticos, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta aquí en México porque siempre ha existido, pero ahora con el tema del nearshoring, como se ha puesto más de moda y más en boca de todo el mundo, cobra más relevancia y hay que seguir atrayendo esa inversión extranjera directa de esta manera al país. Fíjate que Gilberto y Eduardo están dando un comentario muy importante porque finalmente esta actividad es de manufactura, pero la parte importante es que es una manufactura parcial en donde se recibe el bien y se exporta, o sea, se regresa, se retorna. O sea, esa es la parte de lo que es una maquiladora. Porque entonces, si el producto se quedara aquí en México, ya no estaríamos en el régimen de maquila. ¿Es correcto mi comentario? Es correcto, Salvador. Fíjate que tocas un tema que es muy relevante hoy en día, porque justamente este ha sido un régimen que tradicionalmente se le había estado apostando a través del otorgamiento de estímulos muy importantes, sobre todo en materia fiscal, que pues le permitía a estos corporativos extranjeros justamente invertir de una manera inteligente, tratando de mantener sus utilidades en donde a ellos les convenía más, que es normalmente fuera de México. Pero hoy en día cada vez, digamos, las autoridades fiscales, el Ejecutivo, han tratado de buscar otro tipo de inversiones que no son necesariamente solo para generar empleo, sino para que le apuesten al país también trayendo tecnología, para que le apuesten al país con la gran capacidad que hay de los ingenieros mexicanos que hoy no solamente nos buscan ya por la cuestión geográfica, sino por todas las capacidades que tenemos en ciertos temas, en ciertas materias, ingenierías, etcétera. Y entonces eso está haciendo que hoy las empresas no necesariamente estén volteando a ver el modelo conocido como maquila, sino otros modelos que no les limiten. Por ejemplo, en lo que comentas de decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero vender también en México a través de un esquema más práctico, más sencillo que una maquiladora que hoy todo lo tiene que exportar, hablando de una maquila para efectos fiscales? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Hay otros modelos. Hoy ya se están explorando, se están utilizando y creo que ese es el punto hoy relevante, que ya los esquemas operativos para manufactura en México podemos hablar de otros, vamos a decir, distintos a maquila,
que son manufactura, pero que tienen otras implicaciones, otro impacto, donde se asumen otras funciones, otros riesgos que nos llevan a temas fiscales que Lalo domina muy bien en temas de precios de transferencia, que es lo que creo que hoy nos obliga a hablar de este tema aquí con el público de Heraldo, pues para que sepan qué es lo que pasa y lo que va a pasar, porque el 2025 es un año crucial para la industria por algunos cambios que si no se dan, pues esto se puede complicar un poco para el sector y es en donde tenemos que trabajar. Y fíjate que tomando en cuenta este comentario, Octavio, Eduardo, Gilberto, me parece que aquí es donde viene y la pregunta hacia ustedes es, ¿cuáles son los retos bajo esta situación de cambio que se está aproximando? ¿Cuáles son los retos de esta industria, de este sector para el año 2024, 2025? ¿Y qué situaciones incluso la autoridad debe estar cuidando para seguir promoviendo esta actividad o para buscar que el crecimiento de este sector se desarrolle y fortalezca nuestra economía? Eduardo. Claro, Sal. Vamos a partir de que estas empresas constituidas aquí en México, que manufacturan y retornan los productos a, vamos a decir, Estados Unidos, siempre son parte de un mismo grupo empresarial, a lo que nosotros llamamos partes relacionadas, ¿no? Algo crucial que siempre entre empresas de un mismo grupo hay que cuidar es que estas transacciones se realicen a valor de mercado. Ese es el punto fundamental, ¿no? Ahora, la forma de comprobarle a la autoridad que esto sea valor de mercado ha ido evolucionando o cambiando a lo largo del tiempo. Antes nos daban diversas opciones. Digamos que antes teníamos 3 opciones. Un famoso acuerdo que todavía existe, acuerdo anticipado de precio de transferencia, donde yo negocio con la autoridad qué precio le puedo poner a mis productos cuando exporto hacia Estados Unidos, en mi ejemplo, ¿no? Otro se llama el Safe Harbor, que es una rentabilidad fija a la cual yo me debo de acoplar y mientras yo la cumpla es palomita para mí, que a veces esa rentabilidad puede ser más alta de la que yo pudiera negociar bajo otros términos. Y anteriormente existía el famoso estudio de precios de transferencia que hemos platicado en otras ocasiones. Ahora, Que el estudio de precios, breve historia, ¿qué es? Es un documento que analiza que estas operaciones que se hagan entre empresas de un mismo grupo se hagan a valor de mercado. Como si la hicieras, como si hicieras esta misma transacción con Entre alguien que no desconocidos. necesariamente pertenece a tu grupo. Exacto. De acuerdo. Querido gana. Octavio, la capacitación técnica fiscal y contable que estás recibiendo, Vamos ahí todavía. vas muy bien. Resultados vas muy bien. óptimos. Entonces, regresando, a lo largo de los años se han ido quitando estas opciones que menciono y al día de hoy ya únicamente existe una rentabilidad fija, que es el Safe Harbor que mencioné. Entonces, empresas que antes verificaban este cumplimiento mediante otras metodologías, ahora se meten en este problema, bueno, no se meten, se enfrentan En a este reto. En este reto, Claro. dirigiendo la pregunta, de ahora qué voy a hacer, porque si yo antes tenía negociado una rentabilidad incluso más baja, ahora resulta que tengo que pagar más rentabilidad, dejar más rentabilidad en México, pagar más impuestos aquí en México y a lo mejor incluso renunciar a ciertos beneficios fiscales que antes tenía. Entonces, ese es el principal reto que ahora tienen las maquilas y que sí hay que transmitir a las autoridades porque antes convenía mucho este tipo de esquema y ahora parecería que ya no tanto como en años anteriores. Sí. A ver, tratando de bajar esto en beneficio de nuestra audiencia y de nuestro público. El reto que estás planteando es, hay modificaciones que se van a presentar en 24 o 25, ¿es correcto? Correcto. Ahora, bajo esa circunstancia, las maquilas o las empresas de este sector tienen que evaluar ese impacto porque estas modificaciones pueden tener ese efecto en su operación y en tema de algunos estímulos y beneficios que quizás pueden perder. Entonces, el reto es que, no obstante, les quitemos o no existan o ya no se promuevan estos estímulos, pues la empresa tiene que seguir operando. ¿Existe el riesgo de que este sector, si no tiene estos estímulos y estos beneficios, Gilberto, pues es un sector que tiende a desaparecer? No, para nada, Salvador. Mira, definitivamente, como lo comenta Lalo, pues esos son temas técnicos que tienen que ver con cuestiones de la rentabilidad que este tipo de empresas deberían de tener en base a lo que modelos económicos que la autoridad ha promocionado, ha estimulado para justamente hacer que este sector crezca.
Sin embargo, yo creo que hoy la apuesta al país por el tema de la relocalización de las empresas, por el tema de las capacidades que tiene el país, por varios temas de la propia industria, creo que, desde mi perspectiva, yo no veo que sea un sector a desaparecer, todo lo contrario, va a seguir creciendo, van a surgir otros modelos que ya de hecho hoy los están analizando la propia industria, ya sea para buscar cambiar, ¿sí? O para entrar nuevas inversiones a través de estas diferentes formas de operar la manufactura en México, pero al final del camino yo creo que el país y la manufactura como tal tiene un gran futuro. Estoy seguro que la próxima administración lo sabe, porque pues la inversión extranjera directa en el país depende en gran medida de lo que se haga en la manufactura. Sí, digamos que las empresas de este sector se van a tener que adaptar al nuevo sistema y reglas de juego. Pero el hecho de que les quiten ese estímulo o este tratamiento que tienen por ser un sector particular, no implica que desaparezca la maquila, sino más bien tienen que jugar de otra manera. Correcto. Esa es parte de lo... Ahora, la sustancia desde una perspectiva de economía, digamos que lo vemos desde una perspectiva empresarial, que obviamente hay un crecimiento, etcétera. Pero la sustancia de que las maquiladoras existan, Eduardo, en nuestro país, ¿cómo se ve reflejado en la economía? En lo que hoy en día puede ser la política económica y el desarrollo y crecimiento de este próximo sexenio. Es algo bien relevante. La maquila en sus fundamentos es un servicio de manufactura, ¿no? Aprovechando estos temas que ya platicamos desde el inicio de la plática, y lo que hace es fomentar empleos, fomentar el consumo interno y fomentar las exportaciones incluso, ¿no? Ahora, en otras pláticas hemos comentado, y están los números, que hace 2 años incluso la inversión extranjera directa en México rompió récord de lo que ha habido en los últimos años, incluso niveles arriba de niveles prepandemia. Lo hemos platicado, ¿no? Que esa inversión extranjera directa ha ido disminuyendo por obvias razones. Tuvimos las elecciones aquí en México, falta ver las elecciones en Estados Unidos, cómo mueven todo este tema, porque estos son inversiones extranjeras que llegan a establecerse aquí en México. Y bien decía Gil, hasta que no estén las reglas del juego bien parejas y sepamos qué estímulos va a haber existentes para este sexenio que finaliza y el siguiente. Y la política con nuestro vecino, porque Exacto. al final del día es fundamental lo que pase allá, afecta acá, y Sí. es un factor. Sí, y la mayoría de las maquilas exportan a nuestro vecino, ¿no? Entonces, hasta que no están esas reglas parejas, yo como inversionista voy a estar un poquito reservado de qué hacer hasta que no me quede claro cómo van a estar esos estímulos, Claro. si me va a convenir o no, qué tal que me voy a otro país incluso si las reglas no están como yo quisiera, ¿no? Sí, ahora, fíjate, acabas de tocar un tema en donde puede existir ese riesgo, pero creo que nos vamos a adaptar como economía y como empresarios. Ahora bien, como empresarios o como expertos, Gilberto, Eduardo, si tú tuvieras esa voz de los empresarios para acercarte con la autoridad y decir, necesitan este sector, esta industria, el apoyo en A, B, C, D, E, ¿cuáles serían esas peticiones, esos puntos que pondrías en la mesa en beneficio del sector empresarial, para desarrollar las empresas, para desarrollar la economía, no para beneficiar personas? Y hago Perdón. un paréntesis destacando que además Gilberto tiene mucho vínculo, mucha relación con los empresarios del norte, entonces además tienes un contexto muy nutrido del el saber, el conocer y el padecer de los mismos. Es un paréntesis que no quise dejar de destacar porque creo que nutre lo que se viene como el comentario. De acuerdo. Mira, yo creo que es bastante sencillo. O sea, lo que se necesita es, de parte de la autoridad, claridad en las reglas del juego, ¿verdad? Es un sector que siempre ha tenido ciertos beneficios y está acostumbrado, ¿sabes? Entonces, de pronto quitárselos de una manera abrupta, sin una transición inteligente, dirigida, dependiendo del sector, etcétera,
Creo que eso sería muy riesgoso. No creo que suceda, honestamente. Estoy seguro que esto va a ir mejorando. Debe también buscarse un poco, pues bajarle a tanta regulación. Entiendo que son empresas que deben de cumplir con muchas cuestiones. Sin embargo, sí hay como una sobreregulación de algunos temas que se han hecho muy complejos, muy burocráticos para el sector, y creo que ahí el gobierno está obligado a revisar este tema. Creo que lo está haciendo con el anuncio de la agencia digital, que lo que pretende es justamente simplificar las cuestiones administrativas legales. Creo que para allá vamos y es una muy buena noticia como país, que creo que inclusive aquí en la Ciudad de México ha funcionado, hasta donde entiendo que es lo que se hizo en esta anterior administración en la Ciudad de México. Entonces, Salvador, creo que por ahí va, es lo que creo que el sector está buscando. Yo estoy seguro que la apuesta va a seguir, porque, insisto, de lo que se trata es no solamente de que somos baratos ya. Antes ese era ¿no? de lo que se hablaba. No somos tan baratos quizás ya como antes, pero sí tenemos capacidades en logística, en educativa, o sea, las capacidades en universidades, tecnológicos allá en el norte, que verdaderamente nos sorprenderíamos de escuchar a los ingenieros extranjeros de cómo hablan de nuestros ingenieros mexicanos, las capacidades tan extraordinarias que tienen y cómo el mexicano está acostumbrado a que todo tiene una solución. No hay un ingeniero mexicano que te diga esto no se puede. Sí se puede, hay cómo hacerlo. Entonces, todo eso en conjunto y con estas declaraciones que yo he escuchado últimamente y hoy pues con la tecnología, ¿verdad? Que creo que sí, las empresas y los empresarios tomamos nota que estamos entrando a un momento en donde la tecnología va a hacer toda la diferencia. Los que se quieran subir, te aseguro, Salvador, que no van a tener casi ningún problema. Los que sigan insistiendo en pensar que no es necesario, que la tecnología está bien, pero pues yo ya uso Excel y una computadora. Esos empresarios van a batallar. Pero creo que es un sector que está acostumbrado a la tecnología, es un sector que le ha apostado a esto, es un sector que entiende bien lo complejo de la administración, lo complejo del cumplimiento, y si bien asesorados, bien estructurados, se puede. Fíjate que ahorita que tocas este punto del tema de la asesoría, me ha tocado escuchar a empresarios y a diversas empresas hacer la observación de, oye, tengo un problema, no puedo recuperar mis saldos a favor de IVA. La experiencia que personalmente hemos tenido es que sí se pueden recuperar los saldos a favor. Definitivamente, el tema es esto que tú comentas, cómo incorporas tecnología e información para poderlos obtener. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Desde tu perspectiva, ¿es un mito que no hay recuperación de saldos a favor o es la realidad que sí se pueden recuperar? Salvador, es un mito. Hoy está demostrado que aquellas empresas que le demuestran a la autoridad que saben cómo cumplir, que tienen las capacidades para responder rápido y bien y que son confiables, digamos, la autoridad está devolviendo no tan rápido como quisiéramos, pero bien. ¿Pero qué crees? Que si tú puedes lograr con tecnología acelerar estos procesos bien manejados, con acercamientos institucionales, con la autoridad, claro que se puede. Y con una buena trazabilidad. Por supuesto. Entonces, no tengo duda de que es algo que se puede hacer. El problema es que, insisto, muchas veces pensamos, nos dejamos ir por lo que el vecino dice y que no se puede y que es muy complicado, pero, insisto, bien asesorados con una comunicación correcta, institucional, etcétera, se puede hacer. Ahora me voy a permitir otro mito o realidad. El tema relacionado a fiscalización, y creo que lo tenemos que responder rapidísimo. ¿Es cierto que hoy la autoridad fiscal está fiscalizando a este sector de una manera agresiva? ¿Es mito o realidad? ¿Quién contesta? Es una realidad, Salvador. Sí, es una realidad, hay que aceptarlo.
es de lo que se queja mucho el sector, y por eso insistía, cuando las empresas tienen el problema de demostrarle a la autoridad su cumplimiento, la cuestión tecnológica que tienen detrás de ese cumplimiento, es donde batallan. Pero cuando la autoridad, tú le puedes demostrar bien y rápido que estás cumpliendo, que tienes tecnología para hacerlo, que puedes demostrar una trazabilidad casi total, la autoridad entiende, y entiende bien, ¿eh? Oye, lo platicábamos recién, a ver, no hay ninguna mentira. Sobre advertencia no hay engaño, y la advertencia hace ya tiempo que está puesta. El criterio fiscalizador no es nuevo, entonces me encanta el comentario porque al final del día refuerza lo que ya ha venido diciendo la autoridad, simplemente está sucediendo. Sí, y yo sí destaco, porque ya traemos casi Tiempo, el corte encima. Primer punto, fiscalización, comercio exterior, Gilberto, Eduardo, precios de transferencia, es un punto álgido. Y desde luego el tema relacionado con el pago de impuestos sobre sueldos y salarios, llámese ISR, Seguro Social, Infonavit, etcétera. Que viene de la mano. ¿Correcto? Perdón, pero ustedes son los expertos, yo estoy dando así como comentarios. Totalmente, y también por el tiempo que tenemos. Hemos escuchado que no hay reforma fiscal, no habrá. Entonces, pues los ingresos tributarios tienen que salir de algún lado que ya conocemos, ¿no? Entonces, si ya tienes un público cautivo. Exacto, es el mejor cliente, ¿no? Entonces, justamente, Salvador, todos estos temas nada más es una fiscalización mucho más agresiva, mucho más inteligente también, eso es algo que hay que comentar, y usando tecnología. Entonces, estas van a ser las herramientas que va a utilizar la autoridad y que sigue utilizando desde el día de hoy, y que habrá que estar en las mismas condiciones que ellos para atacar estas fiscalizaciones. Pues, excelente, pues, mi querido Gilberto, muchas gracias. Octavio. Eduardo Baños, Salvador Garrido. Un placer, mi querido Luis Octavio. Queridos y queridas, nosotros nos despedimos por el momento porque nos vemos cuando la próxima semana, donde aquí en Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde, como cada lunes, platicando temas relevantes del mundo de los negocios, con empresarios, con expertos. Aquí, Salvador Garrido, un servidor Luis Octavio Valtierra. Les mandamos un beso y un abrazo. Chao, bye. Gracias.